Andrés Clipán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Vamos a sumar más información a lo que está sucediendo en este momento en la frontera sur de los Estados Unidos, que es la frontera norte de México, donde ya comenzó el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas. Sí, así es. Son 10.000 los miembros de la Guardia Nacional que ya están allí desplegados y que comenzaron con este operativo en distintos puntos fronterizos. Ahora lo vamos a compartir en un mapa que tenemos aquí, lo vamos a ver en pantalla, sobre todo para explicar la cantidad de miembros en las distintas ciudades fronterizas. En esa imagen, en los soldados ingresando por las zonas de pastizales, observando que no haya migrantes ilegales. Una imagen, digamos, parece estar armada para el gobierno de los Estados Unidos. Sin Como duda. para demostrar, bueno, estamos haciendo con la Guardia Nacional allí, 10.000 efectivos. Y la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué se esperó hasta que se sature de fentanilo Estados Unidos, pero también en Canadá? Digamos, entonces parece por momentos hasta una puesta en escena. Sí. Esto no va a alcanzar si la presidenta de México no ataca a los carteles del narcotráfico en su territorio y donde fabrican el fentanilo y cuando lavan el dinero y todos los eslabones que significa justamente una organización criminal. Bueno, hoy hizo declaraciones Tom Homan, el zar de la frontera, el funcionario del gobierno de Trump, que tiene a su cargo las tareas del cuidado fronterizo y sobre todo de la represión del delito en las fronteras de los Estados Unidos. Hizo declaraciones en algunos aspectos muy importantes. Si los cárteles de la droga, que para Estados Unidos ahora son organizaciones terroristas, tienen la osadía de rebelarse, dijo que van a actuar con todas las acciones que se puedan emanar de parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y no vamos a dudar, el presidente Trump no va a dudar un minuto en enviar al ejército a combatir a las organizaciones narcoterroristas en la frontera si osan efectivamente rebelarse ante esta determinación. Es que ya hay parlamentarios y miembros del gabinete y del Partido Republicano quienes están de acuerdo con que inclusive se invada territorio mexicano para atacar en México a las organizaciones ahora terroristas. Claro. Sí, sí. Con lo cual, la legislación, si bien hay claroscuros, al ser organizaciones terroristas que podrían poner en riesgo la seguridad de los Estados Unidos, estarían habilitados para hacerlo. Exacto. Y esto está generando ya críticas al gobierno de Sheinbaum. Bueno, vos decías recién por qué, y nosotros lo decimos constantemente aquí en la noche de Canal 26, por qué no se hizo antes, ¿no? Todo este despliegue. Y lo que estamos observando a las claras es que es una actuación un operativo bajo presión. Sí. Porque recordemos que esto sucede a partir de lo que anuncia Donald Trump, que era aplicar aranceles a los productos mexicanos, el 25%. Es tanta la presión que ayer lo veíamos en un gráfico. El 83% de las exportaciones de México tienen como destino los Estados Unidos. Vaya si Claudia Sheinbaum está presionada por el encarecimiento que podría ser para sus productores, para los productores mexicanos, tener que seguir exportándole a los Estados Unidos con estos aranceles. ¿Se acuerdan que ayer les contábamos también a propósito de algunos de los inmigrantes detenidos que habían sido liberados porque no alcanzaban las camas, con el argumento en algunos casos 160 de enfermedades o de cuestiones de salud? Bueno, recién yo me refería a las declaraciones de Tom Homan, que es el zar de la frontera. ¿Y qué es lo que dijo al respecto de eso? No va a volver a suceder. Por eso le estoy pidiendo al Congreso de los Estados Unidos, a los senadores, a la Cámara de Representantes, que aprueben más fondos para seguir construyendo los centros de destino a los inmigrantes ilegales que en su momento son detenidos, trasladados a esos centros. Algunos de ellos, como sabemos y hemos visto, luego son enviados fuera de los Estados Unidos. Claro, para ser finalmente repatriados. Sí. Bueno, y aquí estamos viendo el gráfico que nosotros adelantábamos hace minutos nada más para entender un poco más cómo se está llevando a cabo este operativo y el despliegue de estos 10.000 miembros de la Guardia Nacional
que ya anunció a principios de esta semana la presidenta mexicana. Sí. En Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Bueno, aquí está clarísimo, ¿no? El punto donde mayor concentración, tanto allí en Baja California como en este punto central, donde más cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas Sí. mexicanas se han concentrado, que es justamente donde se encuentra uno de los sitios de mayor volumen de cruces, que es allí entre la Ciudad Juárez y El Paso, del Exacto. lado de Texas. Bueno, allí donde vos estás marcando, Sebastián, son aproximadamente 2060 los efectivos. Sí. Y permítame marcar, en Sonora, en Chihuahua y Nuevo León es donde se registraron en el último mes y medio las mayores masacres en esas tres localidades por la disputa de los territorios entre los carteles del narcotráfico. Bueno, allí convive, ¿no? El narcotráfico, la mayor o el mayor despliegue de los narcos se ve en toda esa región por una cuestión además geográfica fundamental, que es la cercanía con la frontera de los Estados Unidos. En muchos casos esas organizaciones narco, Andrés, Sí. construyeron los mismísimos túneles por los Efectivamente. cuales pasan las drogas y también pasan los inmigrantes ilegales. Claro, porque uno habla de bandas de narcotraficantes, en realidad son organizaciones criminales que no solo se dedican al narcotráfico, sino al tráfico humano, ¿sí? Claro. Al tráfico de armas. Por algo la presidenta mexicana, y le dio la derecha al presidente Donald Trump, pidió evitar que armas de Estados Unidos de alto calibre pasen a México y que terminen en manos de estas bandas delictivas. Claro, el acuerdo establece eso también. Y aquí, en Coahuila, es el punto fronterizo justo con Texas. Exactamente. Uno de los puntos más vos tocaste, Andrés, un tema significativos. que es absolutamente importante para entender el devenir de este conflicto, que ya no es solo la represión militar a los cárteles del narcotráfico, las organizaciones criminales organizadas, sino que es el seguimiento sobre cómo se financian y los fondos que destinan a ese financiamiento, porque sin una investigación exhaustiva y el congelamiento de esos fondos, el negocio va a seguir funcionando, encontrarán otras maneras, les costará un poco más, tendrán que destinar más dinero quizá a sobornar autoridades judiciales, policiales y políticas, pero si no hay directamente un avance sobre la cuestión financiera de los cárteles, bueno, el negocio va a seguir. Claro, por eso hablábamos hoy que las organizaciones criminales, narcotraficantes, uno de sus eslabones es el lavado de dinero, justamente. Es decir, el dinero negro que proviene del narcotráfico se blanquea a través, por ejemplo, de gestiones inmobiliarias, como por ejemplo la construcción de hoteles en lugares muy importantes, en playas muy importantes de México. Un México que por esta situación está perdiendo turistas. Bueno, Claro. la zona sur de México, ¿no? Quintana Roo, por ejemplo. Quintana Roo, que es un sitio donde a lo largo de estos últimos años se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del Caribe mexicano, y que, bueno, gran parte de esa construcción hay quienes indican que han sido realizadas con dinero proveniente del narcotráfico. Claro, y lo que ustedes decían también es clave. Si no se ataca, digo, con solo mandar 10.000 soldados a la frontera no se hace absolutamente nada. Entre las cosas que hay que atacar es lo que comentaban, la corrupción en el Poder Judicial, pero también en los estamentos de los estados municipales, en las alcaldías y en el Estado federal. ¿Alguien se osa a presentarse como candidato a alcalde en alguna de estas ciudades y decir que va a enfrentar el narcotráfico? Lo matan. Termina agujereado.